Un cordial saludo y una bienvenida a Top Latin Minds. Estamos en un programa muy especial, con un invitado muy especial que nos va a compartir parte de su vida, nos va a compartir sus aprendizajes y nos va a dar muchas enseñanzas. Yo estoy seguro que va a ser una experiencia para todos y un ejemplo de este gran invitado que tenemos, una persona a quien aprecio mucho y admiro también por esa entereza, por esa dedicación, por esa determinación y disciplina en la consecución de sus objetivos, sobre todo en el emprendimiento. Está con nosotros el doctor Ramiro Vergara Campillo. Doctor Ramiro Vergara es el fundador de la Fundación Ciencia y Tecnología. Es médico de la Universidad de Salamanca, de España, máster en neurociencia, biología del comportamiento de la UPO de Sevilla, en España. También es psicoanalista con diplomado en PNL. Es un especialista otorrino, inventor e investigador científico. Ha sido condecorado con el premio, con muchos premios, entre ellos el Premio Nacional del Inventor en el año 94, el profesor emérito del Hospital Militar Central, fundador y director científico de la fundación que les mencionaba, que se llama Ciencia y Tecnología. Y actualmente el doctor Ramiro Vergara es, digamos, el alma y se encuentra trabajando con mucha dedicación en un novedoso proyecto que lo que hace es simular el cerebro, comportamiento del cerebro de manera electrónica o el cerebro transhumanístico. Y está trabajando en esto para que a través de dispositivos electrónicos nos muestren cómo se comporta realmente el cerebro humano, explicado por la electrónica, la electricidad. Así que sin más preámbulos, doctor Ramiro Vergara, muchas gracias y un gusto tenerlo aquí con nosotros. Gracias por aceptar su invitación. Bienvenido. Oiga, Rodrigo Navarro, qué gusto oírlo, saludarlo y bueno, estoy conmovido por su invitación. Francamente me siento muy honrado de esta invitación y poder participar de este gran programa, Top Latin Minds, un gran título. Para mentes brillantes, para personas como usted que quiere compartirnos, que tienen esa alma de profesor, y yo he podido disfrutar de sus enseñanzas y del gusto con que lo hace. Así que hoy tenemos la oportunidad de hablarles a esta comunidad de Top Latin Minds que, entre otros, incluye personas que están buscando ese camino hacia el emprendimiento, hacia desarrollar sus negocios, a llevarlos a otra dimensión, a internacionalizar. Y bueno, yo quisiera empezar por que nos contara del doctor Ramiro Vergara de dónde viene. Conocemos sus orígenes. Eh, Pensé que era interior de Colombia, después supe que era de la costa, pero en total, aclárenos a ver cómo es eso, doctor. Un, un pequeño, ¿cómo será? Relato ahí, porque nací en el territorio de un gran municipio que se llama Sagún, en el departamento de Córdoba, acá en Colombia, pero nací en uno de los corregimientos y ahí solamente nací. Inmediatamente mis papás se trasladaron a otro pueblo, que es donde me crié, y finalmente mi cédula dice nacido en Sagún, aunque es de otro pueblo. Lo que digo es que hay tres pueblos que se discuten mi nacimiento. Y entonces, en realidad, ¿dónde nació? ¿Cómo se llama el Se pueblo? llama Colomboy, se llama el pueblo. Voy. Ok, ¿Verdad? ok. Que ha crecido mucho, está muy bonito, tiene un colegio muy bueno ahora y tiene una super banda de música de viento, porro, el porro. Son Para, expertos en el porro. para, para compartirle a todas las personas que sepan o digamos que no saben dónde está Sagún, está en el departamento de Córdoba, en Colombia, al norte de Colombia, en la costa atlántica, la costa caribe de Colombia. Bueno, y es tierra de porro y tierra de mucha gente inteligente y mucha gente muy capaz, sobre todo esa zona de Sagún. No se sabe si será el queso o qué será lo que hace que haya tanta gente inteligente por ahí. Gente muy destacada en Sagún, sí. Sí, sí, sí. De verdad que, bueno, doctor, tenemos bastante para conversar y me gusta saber de dónde viene por lo menos su vocación a la medicina. Eso nació, de en qué momento se dio cuenta de que
de que la medicina era lo suyo? Bueno, bien temprano, ¿no? Había mucha, eh, digamos, gente admirable, médicos admirables, en Sagún precisamente, y que cubrían un gran territorio allá, de manera que eran ejemplos, personas ejemplares, y bueno, y preguntaba a mi papá si te animas a ir a estudiar, entonces ya sabes, ¿verdad? Te vamos a apoyar y puedes entonces emular aquí con estos profesionales tan buenos que hay en Sagún. Un buen amigo también de Sagún, un pediatra, quien envió un saludo, doctor Germán Aldana, también pediatra barranquillero. Y bueno, de Sagún, que vivió toda la vida en Barranquilla. Pero bueno, y esto de médico de la Universidad de Salamanca, o sea, ¿cómo termina usted estudiando en España? ¿De una vez se fue del bachillerato y se fue para España o cómo fue eso? Directo para España. Bueno, había una cierta, digamos, una poca oferta de cupos universitarios en Colombia en mi tiempo, cuando yo me hice bachiller en el año 61. Entonces la oferta de los cupos universitarios era francamente muy escasa. Había un chico de mi pueblo allá que me precedió como bachiller ahí entre los pocos que había en el pueblo y se recorrió todo el país y nunca pudo ingresar a ninguna universidad, ¿verdad? Entonces tenía la experiencia, la gente tenía esa experiencia, mi papá la vio, la vivió, eran amigos ahí de la familia, y tenía mi padrino que también tenía sus hijos y uno de ellos también quería estudiar medicina. Entonces mi papá y mi padrino, entre ellos acordaron, no, vamos a poner a estos chicos a estudiar tranquilamente y que elijan para dónde se quieren ir. De manera que elegimos España, ¿verdad? Naturalmente con la tradición española y la ubicación en Europa de España y la experiencia, pues francamente no pudo ser mejor de ir a estudiar a España, ¿verdad? Cursar, de todas maneras el sistema educativo pues siempre era diferente, pero, pero nos adaptamos y cumplimos, ¿verdad? Había un grupo numeroso de colombianos en Salamanca, 60 colombianos, pero 1.200 latinoamericanos, Wow, 200 puertorriqueños y también, bueno, del Perú también, pero 200, de toda Centroamérica. Había mucha interesante. gente. Yo, francamente, le tengo que agregar ahí que eran muy jóvenes y podría haber sido digamos, un riesgo de uno descargarse, lo que sea, pero yo lo atribuyo a una actitud paternal que tuvieron siempre los españoles con nosotros ahí, ¿verdad? Y, acogidos cordialmente, no había ninguna hostilidad en la universidad, al contrario, ¿no? Entonces, fue una buena experiencia. Excelente, Aprovechamos para en las vacaciones viajar por Europa y aprender otro idioma y etcétera. excelente. Bueno, y me llama mucho la atención de su historial, de su hoja de vida, por decirlo así, que combina neurociencias, comportamiento, PNL, otorrino. eh, o sea, hay una inquietud por la parte tradicional, digamos, con la especialidad, pero al mismo tiempo no hay un llamado hacia la parte del funcionamiento del cerebro, digamos, desde sus comienzos, del comportamiento, la neurociencia. ¿Fue esto lo que lo llamó? Y si fue así, ¿por qué otorrino? Entonces, si de pronto era más orientado hacia el cerebro. Más orientado hacia el cerebro, pero la, una parte, siempre pensaba uno en el desempeño profesional, en dónde iba a trabajar, etcétera, y cómo podría ser más útil a la comunidad. Pero también había esa parte del cerebro, porque la neuroanatomía, la neurología de la audición es la parte más estudiada hasta este momento de la neurología del cerebro, ¿verdad? Entonces, francamente, era un estímulo ahí, eh,
dedicarse a la audición. Y dentro de otorrino, pues yo siempre trabajé más de la audición. Y trabaja como profesor del Hospital Militar. ¿Le gustó la docencia también desde temprano? Sí, enseñar eso nunca se cansa uno. Todo el tiempo es eso, ¿verdad? Y en cualquier oportunidad que hay, pues ahí se aprovecha uno y enseña. Y Sí, aprende. así También, es. ¿no? También todo Bueno, el tiempo aprendiendo. yo creo que hasta ahí, digamos, es como quien dice un médico destacado, un médico con inquietudes, un médico inquieto, buscando distintas opciones, cómo complementar todo esto. Pero me llama la atención ya cuando hay un salto o por lo menos un reconocimiento como inventor. O sea, ya el hecho de ser inventor habla de una mente inquieta, una mente que quiere romper esquemas, que quiere romper paradigmas de lo que existe y que ver otras formas mejores de hacer las cosas. ¿Cómo es esa parte de la invención? ¿Esto viene de niño o cuándo nace esa o la oportunidad de ser inventor? Sí, francamente desde siempre, pero digamos, dentro de la práctica médica, mientras estaba en el hospital militar, dedicado al otorrino, pero con más tendencia a la audición, entonces se presentaban dificultades, ¿verdad? Ahí con ciertos temas, con ciertas patologías más difíciles que otras, etcétera. Y, y entonces me hacía una pregunta, porque era un grupo de médicos admirables, esos que trabajaban ahí con los que yo compartí, gente admirable, con un líder que murió recientemente, ¿verdad? Un paisano que murió recientemente y que mantenía un nivel muy alto de trabajo, pero de estudio, ¿verdad? Y de inquietudes, como usted está mencionando, a ver cómo resolvemos. Y hacíamos muchas reuniones internacionales o también en congresos, ¿no? Ahí había una cierta emulación, cierta competencia. Y yo me hice una pregunta, ¿qué es lo que pasa? Porque, no sé, voy a decir como que la medicina siempre pues, y todavía se mantiene con un porcentaje que a mí me parece muy alto de fracaso. ¿Sí? El acierto está, ¿sí? No solamente en los tumores, que francamente es un tema muy difícil, pero en todo lo demás. Entonces me dije, aquí o falta algo o algo está equivocado. Me dije esas dos preguntas. Y entonces tuve la oportunidad de buscar e investigar y me encontré un texto de un autor húngaro que luego fue a Estados Unidos, un genio ese señor, médico e ingeniero, ¿verdad? Él fue el que de verdad describió mejor la anatomía del oído interno, ¿verdad? Y estudios de neurofisiología. George Beckes fue premio Nobel de Medicina en el año 61. Con él aprendí ahí un montón de esas, de sumarle, yo lo llamo sumarle información a la información básica, ¿verdad? Porque él es ingeniero, entonces ahí su libro trae la función auditiva expresada en circuitos eléctricos, ¿verdad? Y con modelos matemáticos. De manera que ese fue un gran estímulo ahí. Y desde siempre una necesidad de saber cómo es la mente, cómo es que mi mente trabaja, cómo es que hace todo lo que se imagina, uno todo lo que se imagina y se acuerda de todo lo que se acuerda. Eso sí era de siempre, porque un un paisano, compañero de curso, cuando estábamos por allá en tercero de medicina y compartíamos la habitación en una residencia, un colegio mayor allá en Salamanca, eh, un día apareció mm, un día, sí, apareció, venía de la universidad, que salíamos a la una,
pero yo no sé, yo estaba en casa en todo caso, ahí en la habitación, y apareció con un paquete muy bien envuelto en papel de seda y bien encintado y todo, y me lo entregó. Un volumen rectangular así, un cubo así, y me lo entregó y dice, tome aquí. Y a mí me extrañó y bueno, abrí las obras completas de Sigmund Freud, empastada en cuero y con borde de oro. Era el hombre me entregó. Dice, porque tú hablas mucho, aquí tienes. A ver si tú, es de esto que estás hablando. Bueno, me creó el compromiso. Y bueno, sí, entonces desde ahí estoy adherido al psicoanálisis, desde esa experiencia. Y eso me permitió, fíjense, generar después metodología adecuada para el estudio del cerebro. Entonces, la respuesta a mis preguntas es sí, señor, falta información. Hay que sumar información para el conocimiento de la persona humana. Porque el objeto del trabajo del médico, pues, es la persona humana. Y hay que conocerla. No hay disculpa ninguna. Todo lo que tenga que ver con la persona. Y ahora la describo como constituida de tres instancias. La información mental, los contenidos informativos mentales, que están almacenados en el cerebro, es la segunda instancia número 2, y están almacenados físicamente. Eso ya ahora lo tenemos completamente estudiado y demostrado. ¿Cómo es que la información mental está almacenada en códigos binarios, en bits? El cerebro tiene su estructura básica fundamental, la unidad funcional de mínimo del circuit, ¿verdad? Para decirlo como lo dicen oigo que lo dicen en los centros que tienen mayor preocupación sobre el asunto y que trabajan duro. Esa es una microcircuito de 3 neuronas que están debidamente organizadas, ubicadas unas respecto de las otras, para generar un código binario, un bit, ¿verdad? Un 1 y un 0, con valores del campo eléctrico, que no es 1 y 0, la neurona nunca tiene 0, está en menos 65 milivoltios en estado de reposo. Cuando se despolariza, se estimula, el campo se hace menos negativo, se hace menos 55 milivoltios, ese es el 1, corresponde al 1 del código binario, y luego se hace más negativa, menos 75 milivoltios. Ese es el 0 del código binario. Pero eso no es espontáneo de la neurona, eso la neurona que sufre esos cambios es porque otras dos neuronas con los efectos opuestos se lo inducen. ¿Cierto? Sí. Es como, entonces, esa es metodología derivada del conocimiento de la mente, derivada del psicoanálisis, que me permitió conocer mejor la patología, ¿verdad? Entonces, la patología, una de las clases de patología es que los órganos se enferman solamente de dos maneras, o por exceso o por defecto. Y como están gobernados por el sistema nervioso, para que eso pueda suceder, es obligatorio que la anatomía de ese circuito esté hecho por 3 neuronas, así como acabo de mencionar, para que la neurona que inerva el órgano periférico, una glándula, un músculo, un órgano de los sentidos, cualquiera de esos, pueda sufrir esos cambios de exceso o defecto. Es obligatorio que la anatomía esté hecha de una determinada manera, que es lo que llama el minimal circuit, la unidad funcional del cerebro, del sistema nervioso, ¿verdad? Que, bueno, es información generada aquí en Bogotá. Así es. Oye, he sido testigo de ese trabajo. Eh, nos conocemos con el doctor Ramiro Vergara gracias a un proyecto precisamente de transferencia de tecnología, de transferencia de información, de conocimiento, que fue organizado por Cientec, un organismo
que funciona en la ciudad de Barranquilla y que, bueno, tuvimos la oportunidad porque el doctor Ramiro Vergara estaba trabajando en este proceso. También creo que era también, aparte de todo, patentar toda esta parte de esta información también. Y bueno, a partir de ahí también nos une esa amistad, ese gusto de poder apoyarnos. Gracias también al trabajo que hicimos con Apalanca también. Hoy en día, a través de un producto que me gustaría que nos contara brevemente, de hoy en día se comercializa en los Estados Unidos también. Tuvimos la oportunidad de apoyarlo también con inversionistas y hasta con un laboratorio clínico para el empaque, pero me gustaría que fuera usted que nos contara de qué se trata ese producto también y qué tiene, cuál es la ciencia detrás de él. Y el producto se llama ABC, Advanced Brain Care, ¿verdad? Y contiene, se deriva de ese conocimiento del cerebro, ¿verdad? Ese está basado en la auténtica bioquímica de las neuronas, ¿verdad? Ese código binario, ese circuito básico, esa unidad funcional, ¿verdad? Funciona con sustancias que vehiculan campos electromagnéticos y generan esos cambios en la neurona inervada. Y eso lo hacen, esas sustancias las fabrican las neuronas. Un investigador, Dale, un inglés, estableció que las neuronas solamente fabrican uno y único neurotransmisor. O sea que para cada neurotransmisor se requiere una clase de neuronas. Y esa neurona, repito, solo fabrica o un neurotransmisor excitatorio o un inhibitorio. Y de esos, el sistema nervioso usa dos parejas. Y dice, únicamente dos parejas. Las 200.000 neuronas que hay en la corteza es una pareja de esas clases, las principales. Hay otras clases, pero mucho, en número mucho menor. De manera que para fabricar esas sustancias tienen enzimas, tienen maquinaria enzimática, pero esa maquinaria enzimática requiere unos apoyos. Y la bioquímica denomina cofermentos. Excelente. Para dinamizar ese trabajo, esa síntesis. Y digamos que las neuronas sufren desequilibrio porque predomina el uno o el otro, o el excitatorio o el inhibitorio. Ahí se va, de ahí parte toda la patología. Era Entonces, por exceso, lo que usted comentaba, o por exceso o o por por, defecto. o por Entonces defecto. ahora con este medicamento contiene los tres cofermentos que vienen de los alimentos. Son sustancias completamente naturales, ¿verdad? Y que se las suministramos a las neuronas para lograr el equilibrio entre unas y otras. Si hay un predominio de neuronas excitatorias, digamos, de unas áreas actuando sobre las otras, ahora nosotros le suministramos, por ejemplo, la piridostina, que es la vitamina B6, que se fabrica a partir de uno de los fragmentos del grano de trigo. El grano de trigo se divide en tres fragmentos y uno de ellos se llama el germen. De ahí se fabrica actualmente, a menos que en el trópico podamos hacer un estudio de la botánica y encontrar otra fuente, pero de momento esa es la preferida. Excelente. Esa actúa en esas dos parejas de neuronas y dinamiza y la otra es la vitamina B9, ácido fólico y los iones magnesio. Esas tres sustancias están en la bioquímica. Esas me las encontré, pero nunca nadie las había propuesto separadas en ese grupo de tres y para esos efectos que estoy mencionando. Restaurar el equilibrio entre unas áreas y otras de la corteza cerebral. Cuando le administramos eso, la neurona la asimila inmediatamente porque eso es lo que usan normalmente, eso es lo que le dan los alimentos, ¿cierto? Ahora le damos una dosis mayor, una dosis que calculamos de acuerdo con el peso promedio del cerebro, que sabemos que está entre 1.3 y 1.5 kilos. De esa manera calculamos la dosis que le damos al paciente. Y bueno, francamente logramos que se logre el equilibrio en la corteza cerebral
y el desempeño y la vitalidad de la persona que las ingiere, que las usa, se nota la diferencia enseguida. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte para Sí, darle señor. un espacio para comentarle algunos patrocinadores de nuestro programa, algunos mensajes rápidos y enseguida regresamos. Porque quiero que nos cuente, aunque yo creo que ya nos dio una pista, de dónde saca usted tanta energía, pero ya regresamos enseguida para que nos cuente. Este programa es patrocinado por Open Source, Data Solutions, Cloud Solutions. Visita www.opensource.com. Apalanca, tu socio en la internacionalización. Conoce más en apalanca.com. Bueno, aquí regresamos en Top Latin Minds. Estamos con el doctor Ramiro Vergara, que nos acompaña desde la ciudad de Bogotá hoy en día para compartirnos. Nos está compartiendo temas muy interesantes, quizá nunca escuchados por un medio como este, sobre cosas muy internas del cerebro, pero que para el doctor Ramiro son muy sencillas. Eh, yo entiendo porque de pronto mi background en tecnología me permite entender los bits y los bytes, pero usted lo hace también de una manera muy sencilla, muy elemental, hablando de una neurona básica, hablando de energía que hasta yo puedo entenderlo. Le confieso que no es mi fuerte, pero se entiende, que es lo interesante, y espero que todos los que lo estén escuchando también saquen aprendizaje de esto, conozcan también de su producto que me parece que es sensacional, cual yo he probado. Estamos hablando del ABC Advanced Brain Care, ¿sí? Que ABC, las letras son las iniciales. Lo consigue, vamos a darle alguna información para las personas que quisieran conocer más sobre el producto también, para que a través de un QR que debemos colocar por algún lado de la pantalla, van a, van a poder tener acceso a más información. Pero bueno, decíamos que, ¿cómo hace el doctor Ramiro Vergara para tener tanta energía? Porque si usted se graduó en el 65, no sé, ayúdeme a hacer el cálculo, a ver cómo es la cosa. Hace 55 años que me gradué de médico. 55 años de grado de médico. ¿Usted tiene qué edad hoy en día, doctor? Si se 82. puede saber, si se puede saber, ¿no? Sí se puede, claro. Hay que publicarla. ¿Qué edad tiene, perdón? 82. 82 años. Bueno, 82 años, y para mí es un ejemplo, y espero que lo sea para muchas personas que ven Top Latin Minds, porque para mí es un ejemplo de uno de los emprendedores más tenaces que yo he conocido en todos estos años que hemos estado apoyando el emprendimiento y conectados con el ecosistema de emprendimiento. Eh, y usted es un ejemplo para todos nosotros, un ejemplo de que no hay límites de edad, no hay límites de, o sea, que todo está en nuestra mente, ¿no? Y usted nos los ha demostrado con hechos y con esa energía que usted tiene, pero sí necesitamos que nos dé el secreto, a ver cómo es la cosa, a ver, pues explíquenos, porque yo he estado con usted trabajando y siempre recuerdo la vez que estuvimos en Barranquilla y estaba apurado para seguirle el paso cuando íbamos caminando a un restaurante donde nos reunimos y a mi amigo Antonio y a mí nos llevaba al trote, ¿cierto? Entonces, cuénteme a ver de dónde sale eso, a ver si le copio. Pues, Rodrigo Navarro, esta es una excelente y única oportunidad, ¿verdad? Para empezar a compartir esto con el público. Decía cómo la persona humana está hecha de tres instancias y la instancia principal es los contenidos informativos mentales, ¿cierto? Y están almacenados en el cerebro. Entonces la mente el psicoanálisis la divide en nivel consciente e inconsciente. Uno no está encima del otro, no es eso, pero están todos en la corteza al mismo nivel. Pero sí hay una diferencia importante entre los dos niveles y el inconsciente es el que verdaderamente manda. Tiene toda la información nuestra, pero no solamente la información, sino eso que llaman el poder de la mente, la fuerza afectiva, la fuerza amorosa, de la que es la misma fuerza del universo. O sea, no somos diferentes. Entonces, esa fuerza acciona al cerebro. Pero al cerebro, y esa del cerebro no se la niega al cuerpo,
¿verdad? No, es completamente generoso. Y lo que tenemos es que administrar esa fuerza afectiva, esa fuerza amorosa. Ese es el gran compromiso de las personas. Venimos al mundo con una provisión de fuerza, todo el mundo trae la suya. Y ahora es la gran responsabilidad administrarla. Y ella se ubica en un espectro que tiene dos extremos. Un espectro, en un extremo está el instinto de vida y en el otro extremo está el instinto de muerte. Pues, y la administración correcta es mantener la fuerza ubicada en pensamientos y en objetos que estén cercanos al instinto de vida. De eso depende el desempeño de las personas, es el éxito de las personas. Las personas que son exitosas es porque tienen esa administración correctamente llevada, ¿verdad? Pero déjeme que pase un poquito a la teoría. Es que el psicoanálisis ya demostró que al nivel inconsciente de la mente, que equivale a la memoria, no le pasa el tiempo, es atemporal. Y aun cuando Freud no sabía lo que pasaba en el cerebro para que eso pudiera ser, ¿verdad? De todas maneras, eso fue demostrado a lo largo de su gran experiencia. Pues nosotros ahora pudimos demostrar que el circuito de la memoria está hecho de un byte, o sea, de 8 bytes, de 8 bits, perdón, de 8 bits de un octeto, un byte. Así es, cada pensamiento tiene su byte. Y ese es un circuito en el cual la energía no se acaba nunca, es un oscilador biológico, pero lo biológico está al servicio de la electrónica. En cada estación está hecho de 8 unidades funcionales y en cada estación se renueva la energía. Por eso no se acaba nunca la energía en ese depósito. Dura para siempre. Debe durar para siempre y estamos haciendo el esfuerzo para que de verdad dure para siempre. Pero además el psicoanálisis mostró un detalle que no sé, no se lo escucho tanto a los psicoanalistas y menos por fuera. La despedida de las personas, la muerte, sobreviene por una mala administración de la fuerza afectiva. Lo dice en el capítulo número 2 del texto que se titula se titula Compendio de Psicoanálisis, un resumen que escribió Freud como en 1920, donde ya era pues un sabio consumado, escribió ese texto y ahí en el capítulo 2 hay 2 párrafos más o menos extensos donde Freud afirma, eso que voy a repetir. El individuo, usa esa palabra, muere por 2 razones, porque ha administrado indebidamente, ha ubicado su fuerza afectiva en objetos desventajosos. Usa esa palabra. Y porque queda vacío de esa fuerza que no es sino la fuerza amorosa. Y le voy a poner un ejemplo o 2 de la naturaleza. El zángano que fecunda la abeja reina durante el vuelo nupcial muere inmediatamente después porque consume completamente su energía libidinosa, su energía vital, su energía amorosa. Y sin esa, la vida no es posible. Y a las personas nos sucede exactamente lo mismo. El que muere es porque se le agota la energía afectiva, la fuerza amorosa por su propia persona. Y está el salmón, el pez salmón. Sube trabajosamente la corriente, remonta el río para ir a desovar. Y una vez que desova, muere. El agua lo arrastra, la corriente lo arrastra y el oso está allá esperando. Entonces yo he aprendido esas cosas un poquito más, esa es la manera más sucinta de poderla decir. Y la estoy poniendo en práctica, Rodrigo. Y
y las sustancias que acabamos de mencionar hacen exactamente ese mismo trabajo, de mantener la fuerza afectiva, digamos, bien administrada, para decirlo de alguna manera, pero en cantidades, en cuantía suficiente para mantener la vida, pero para mantenerla con vitalidad, con energía. Excelente, bueno, y usted es un ejemplo de eso, como le reitero. Y me llama la atención, bueno, aquí mi equipo de investigación también que tenemos aquí en Top Latin Minds, me preguntaba también sobre su padre. Tengo entendido que su padre tuvo una larga vida en este plano y de pronto la herencia de una longevidad también, o pensar también en digamos, se acaba la vida o también es parte de una decisión de terminar la vida con la existencia, o necesariamente es con la pérdida de esa energía. No sé si me explico en el sentido de que, de que la muerte puede ser una decisión también, pero me gustaría que me hablara de su padre y su ejemplo también, porque tengo entendido una persona longeva, ¿no? Muchas gracias por recordarlo, muy amable. Benjamín Rosendo Vergara Hernández, así se llamaba. Y sí, murió faltándole un mes para cumplir los 106 años, con completa lucidez, ¿verdad? Hablaba completamente lúcido, nunca estaba desorientado, su memoria excelente, contaba historias, todas las que usted quiera, porque tuvo una larga experiencia y era, bueno, era un tipazo, que no sea yo quien lo dice, este, siempre activo, siempre, ¿no?, dispuesto, próspero, el hombre era próspero, hacía sus negocios y le iba muy bien, nunca padeció de problemas económicos, él, ¿sí? Y no era estudiado de nada, ¿no? Apenas en la primaria era natural de Cincé Sucre. Sí. Y bueno, eso fue un ejemplo, principalmente para mí, por supuesto, pero no solamente la familia cercana, sino todos los de apellido Vergara, que la familia es bastante extensa, pues siempre lo tuvieron como ejemplo, como referencia, ¿no? Los seguimos teniendo, ¿verdad? Su memoria está ahí con nosotros y bueno, ahora que le tocó de todas maneras la tecnología, pudimos grabarle videos conversando con él, ahí tenemos algunos, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una oportunidad para recordarlo mejor. Y lo que más nos admira, pues es su lucidez, que nunca la perdió, porque con frecuencia las personas, cuando son así longevas, pues ya han perdido la memoria, ya no se pueden relacionar con los demás y eso, en absoluto. Él siempre estuvo lúcido. Interesante. Sí, eso tengo referencia que siempre hasta el último día prácticamente es como si hubiera, como si, por eso le preguntaba sobre esa decisión. ¿Será que es que a veces uno dice, bueno, hasta aquí llego, pero no por enfermedad, no por porque el cuerpo mismo deja de funcionar bien, sino más bien por una misión cumplida también? Bueno, la experiencia médica, especialmente de los pacientes con tumores malignos, pues entonces con mis conocimientos de psicoanálisis yo he modificado el interrogatorio que yo le hago a los pacientes. La medicina tiene unas preguntas clásicas que todo médico le plantea a su paciente y eso, pero en mi caso yo hago el estudio de la historia completa del paciente. Y tengo una veintena y, bueno, 10 están publicados, están en un artículo ya publicado, de esos pacientes con tumores malignos, ¿verdad?, en los cuales yo pude encontrar que había un hecho, había un pensamiento en estas personas que regulaba su existencia.
ese hecho correspondía a algo así como lo que le preguntan a los niños. ¿Y tú qué quieres ser cuando seas grande? Entonces, la persona se erige un objetivo, una acción, una actividad que la considera lo más importante, lo más deseable, lo más edificante, y la aprende de los mayores, de lo que escuchas de los papás o de otros mayores, ¿verdad? Y ese pensamiento lo he denominado entonces paradigma de vida. Un paradigma de vida se puede adquirir en la niñez, en la adolescencia especialmente, pero también en la vida adulta. Le voy a contar brevemente un caso, un ejemplo, si hay tiempo para eso. Una de mis primeras pacientes con leucemia linfocítica aguda, ¿verdad? Ella era una educadora, maestra de colegio, de escuela, que se casó, según su historia, a los 28 años. Según ella decía que era ya un poco mayor, bueno, y tenía tuvo dificultades para quedar embarazada, y al fin, bueno, a los 5 o 6 o 7 años pudieron tener 2 hijos, una chica y un chico, y bueno, ya listo, habían cumplido su tarea en ese escenario, en ese aspecto, y ahora de pronto dice que 7 años después de su último hijo, ella quedó embarazada nuevamente. Eso la ilusionó mucho y se dedicó a cuidar el embarazo porque ella pues, sabía que tenía dificultades. Nació su hijo y se le dedicó pues con alma, vida y sombrero, como dicen el dicho, y entonces a cuidar a su hijo, a criarlo lo mejor que podía, y lo logró, y su chico creció, se hizo bachiller, vivía en un pueblo, y entonces el chico de bachiller se tenía que ir a la universidad, o sea que alzó el vuelo. Eso fue en el mes de enero que empezaron los cursos, y etcétera. Entonces, el, ella pues se quedó desconsolada de que ya no tenía, la frase es, ya no tengo nada más que hacer, ya cumplí. En el mes de abril de ese mismo año, o sea, 4 meses después, le diagnosticaron leucemia linfocítica aguda. La discusión sobre el caso es que ella le puso tal empeño a la crianza de ese hijo, y cuando el hijo ya creció, se hizo bachiller, alzó el vuelo, ya no la necesitaba. Entonces, ya cumplí, no tengo más oficio en este mundo. Esa es la frase que pronuncia la mente inconsciente en esos momentos en que la persona ha cumplido con ese paradigma de vida, ese hecho, esa tarea más edificante de su parte. Y se inicia inmediatamente una tumoración maligna, ¿verdad? Que es ya un sello de la proximidad de la despedida. Entonces, esa constitución mental es completamente decisiva en los humanos, en todo. ¿Y qué hay que hacer? Conocerse a sí mismo, que es lo que estoy promoviendo ahora, conocerse a sí mismo, conocer su propia historia con una condición que repetía un pensador del Renacimiento que se llamaba Nicolás Steno. Era un monje, pero era médico, físico, matemático, procure no autoengañarse cuando se refiere a usted o cuando estudie, cuando haga un trabajo de investigación, por ejemplo. Hay que conocerse a sí mismo y poder decir, mire, que mi empeño es esto. ¿Y qué hay que hacer cuando lo conozca? Renunciar a ese paradigma de vida y, digamos, establecer el que sí debe ser, el de amarse a uno mismo con la mayor energía posible, con la mayor intensidad posible, ¿verdad? Y mantener esa fuerza en la propia persona, en el propio yo, como diría el psicoanálisis, ¿verdad? Que es en la parte de la personalidad que rige digamos, el responsable
de la duración de la vida. Entonces, el paradigma de vida es un pensamiento eso, que una persona se compromete a llevarlo a cabo porque lo considera lo mejor. Muy interesante, doctor. De verdad que nos hace pensar, porque creo que lo vivimos todos los días y vemos casos como el que usted menciona, de esa pérdida de objetivos. Yo lo he vivido profesionalmente también. Alguna vez entré a una empresa, viví mi carrera ahí, conseguí mi residencia en Estados Unidos. En la empresa tenía muchos problemas técnicos y pues gracias a Dios pues pude aportar mi conocimiento, mi habilidad de ingeniería colombiana y traje y resolví, yo diría que todos los problemas técnicos que tenía la empresa. Pero ese fue el comienzo de mi partida porque me aburrí. Creo que no me deprimí porque no fui donde el médico y no me diagnosticaron, pero yo creo que sería lo más cercano a estar en depresión, aburrido, pensando porque me quedé sin problemas. O sea, Ya cumplí, ya resolví todo. No duré mucho ahí. La anécdota que mis amigos recuerdan es que mi nuevo jefe que llegó me pregunta, y Rodrigo, la típica pregunta, como dice usted, así como ¿qué quiere ser cuando grande? Ahí me preguntaron que si, ¿dónde me veía en 5 años? Y yo me acuerdo que a mi jefe recién llegado le dije, aquí no, definitivamente aquí no. Es más, si usted me despide ahora mismo, le doy las gracias, porque se acaba el sentido, ¿no? Se acaba el sentido de esa misión que fue, pues no de toda la vida, pero sí de ese capítulo, ¿no? Y pierde todo el sentido y se siente uno como que mal, ¿no? Muy mal, como que no tiene sentido lo que uno está haciendo. Se puede establecer su paradigma a cualquier edad. Y se renueva también, me imagino, va cambiando, una meta, un capítulo de la vida, ¿no? que va al siguiente. El problema es cuando no se abren nuevos capítulos, me imagino, ahí sí viene el problema. Pero quiero que nos cuente, ahora que regresemos de este rápido corte, quiero que nos cuente precisamente cómo mantiene usted esa energía también. Bueno, ahorita le pregunté eso, pero para ser emprendedor, un emprendedor a los 82 años y uno de los buenos emprendedores, excelente emprendedor. Así que hacemos un corte rápido y enseguida volvemos para que nos comparta esa parte de su historia. Hola, ¿qué tal? Soy Silvana Cifuentes, su host de Bienestar, y traigo buenas y saludables noticias para ti. Hoy les hablaré de ABC, Advanced Brain Care, un producto patentado y con registro sanitario con más de 10 años en el mercado para nuestro beneficio. ABC también es la posible solución para muchas de las enfermedades consideradas incurables, como la diabetes y la hipertensión, entre otras. El ABC es un producto completamente cordial, amigable. Tenemos ahora en presentación en cápsulas que se deben ingerir en las horas de la mañana. Y recuerde, los fastidiosos males del futuro se pueden prevenir. Déjese asesorar. Soy Silvana Cifuentes, su host de salud y bienestar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Bueno, aquí regresamos en Top Latin Minds con un invitado muy especial, el doctor Ramiro Vergara, así que nos ha compartido mucha sabiduría hoy. Por eso, si no te quieres perder las próximas entrevistas y que te recordemos cuando tengamos invitados tan especiales como el doctor Ramiro, no olvides en suscribirte. Aquí te dejamos el botón para que te suscribas, actives la campana para que te recordemos cada vez que publiquemos nuevo contenido. Entonces, te lo agradecemos y eso nos da la energía para poder mejorar cada vez, tener invitados y tener nuestro equipo trabajando para lograr este objetivo de llevar a todos ustedes estos mensajes para emprendedores, personas que quieren sacar sus negocios y empresas adelante. Y por eso compartimos todo esto, porque es una forma de llevar, de tocar la vida de los emprendedores, los empresarios, empresas y negocios. Puede ser tu startup que quieres sacar adelante. Y la respuesta está en el conocimiento de personas, de estas mentes brillantes, de estas mentes top en Latinoamérica, que no creen en fronteras, que un día pueden estar en Sagún y otro día están en Salamanca, y otro día pues nos están compartiendo toda su sabiduría. Y regresamos con el doctor Ramiro Vergara para que nos cuente
Dos cositas que me quedan, que no quiero que se me queden. Usted recibió el premio de inventor en el año 94. ¿Qué premio, qué hizo usted? ¿Qué fue lo que inventó? ¿O fue algo de lo que ya nos contó o es algo diferente? Ya le mencioné la dedicación al tema de la audición, ¿verdad? La pérdida de la audición. Y allí en el oído, que es donde explicamos los zumbidos de los oídos, el tinnitus. Entonces, que es una patología que se mantiene todavía un poquito misteriosa. No, 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 nos resistimos a, a pensarlo correctamente sin autoengañarnos y poderlo esclarecer. Pues lo que pudimos demostrar con recursos completamente limitados, ¿verdad? Y con el trabajo con el paciente. Yo aprendí de un paciente, escuchando a un paciente, aprendí que ese ruido que escuchamos, ese zumbido, ese tinnitus, es un sonido que se comporta de acuerdo con las leyes de la física del sonido. Ese era un paciente que lo había descubierto y me pidió permiso. ¿Le puedo contar qué es lo que me pasa? Y claro, cuenta que yo sé. Y yo copié, tomé atenta nota de la experiencia que él hacía y la repetía. Era un experimento que él repetía. Apretar con las dos arcadas dentarias, apretar un objeto duro. Y cogió un esfero que tenía ahí, lo mordió y me dijo, aquí me pasa esto y esto. Y yo me aprendí esa historia y la debatí durante 10 años en la clase con los estudiantes para no autoengañarme. Entonces, sí, es un sonido cierto, ¿verdad? Y repito, que se comporta de acuerdo con las leyes de la física del sonido, y eso que se comporta así difícilmente es otra cosa que un sonido. Entonces me alié con un ingeniero, el ingeniero del hospital, y vamos a ver, mire, vamos a ver cómo lo escuchamos, a ver si lo podemos escuchar. Y intentamos de varias maneras, y bueno, con osciloscopio no pudimos captar el sonido, porque el osciloscopio captaba eran señales eléctricas. Entonces, él me dijo, no, pasemos a un computador, y preciso. Eso fue lo que hicimos, inventar el acufenómetro objetivo. O sea, un micrófono, un mini micrófono, como un audífono, se ubica en el oído y se graba con una aplicación especial. Era un programa de sonido, ¿verdad? Y con él pudimos grabar esos sonidos y ese era el acufenómetro. O sea, pudieron grabar el mismo sonido que uno escucha cuando tiene el tinnitus prendido ahí, que tiene ese pito en el oído, por aquellos que no, bueno, corrijo la palabra por si en algunas palabras, no sé, en algunos países no se pueda decir, un zumbido, un silbido en el oído, que es de un pitch, de una frecuencia muy alta, ¿no? No sé si eso lo midieron. Frecuencias más bajas también. O bajas. Ya había en la literatura experiencias de personas a las cuales se les puede escuchar a simple oído. Wow. Lo que ellos dicen estar escuchando, usted acerca su oído y se oye, especialmente niños. Hay como 5 o 6 niños había ya publicados en la literatura, en Inglaterra, en Holanda, en Francia había, ¿verdad? Luego vimos un niño en el Brasil, que usted le acercaba el oído del niño, un niño de año y medio. Y escuchaba usted lo que él estaba escuchando, ese zumbido, ese no, pitch. El niño sonaba a lo lejos. Los padres lo llevaron asustado a la clínica. Los neurólogos estaban diciendo, no sabemos qué pasa, pero el niño suena a simple oído. Entonces, y ha demostrado que por un examen sencillo que hicimos allá, ¿verdad? Que que se comporta de acuerdo con las leyes de la física del sonido. No me canso de repetir ese aspecto. Doctor, pero quiere decir que se puede anular. Entiendo yo que las frecuencias, si se ponen con una frecuencia inversa, ¿se podría anular ese ruido, ese sonido? Correctamente, sí señor, se puede anular. O sea, esa es una de las estrategias terapéuticas que no sé por qué
no es más popular, no se lleva a cabo con mayor frecuencia, ¿cierto? Sí, ¿Sí? Y tiene tratamiento. Tenemos pacientes curados de esos pacientes de muchos años y luego se han podido curar. Es muy rebelde, es muy difícil. ¿Sí? pero al mismo tiempo la medicina en muchas partes, en mucha documentación también, encuentro no hay una explicación. Usted me está diciendo todo lo contrario, pero la medicina dice no hay explicación, no hay cura, no se sabe. Le envían o le prescriben o le dan, por ejemplo, ginkgo biloba o para licuar un poco la sangre o cosas por el estilo, pero nunca había escuchado que fuera porque eso para mí cambia todo. Yo podría anular un sonido si le pongo el sonido inverso y queda en cero, ¿no? Sí, señor. Es un mecanismo especial y se usa, pero no lo suficiente, ¿verdad? Yo no he trabajado. A ver, le cuento entonces un poquito un chisme, la historia. El aparato lo fabricamos y pudimos hacer un estudio de algunos pacientes aquí en Bogotá y luego lo presentamos en un congreso en 2005, un congreso era en Francia, en el sur de Francia, ahí cerquita de Burdeos, ahora se me va el nombre, de una ciudad pequeña, ahí. Y bueno, de ahí se derivó, eso fue como en el mes de septiembre, y ahí se derivó que en el mes de enero o febrero del año siguiente, de 2006, me mandaron una invitación de Milán, en Italia, y bueno, allá fuimos con el ingeniero, estuvimos allá un mes presentando examen. Vimos una serie de pacientes allá con un rendimiento del 62% del dispositivo. Era que no era un dispositivo definitivo, no era todavía sino Un prototipo que tenía. un prototipo, eso es, un prototipo. Entonces, ve ahí ese grupo tiene, que es un mecenas, un italiano que tiene negocios migrado a Nueva Zelanda. El hombre es un poderoso, condecorado por la reina Isabel y todo eso, para ver si el equipo servía. El equipo sí rendía. Y de hecho digamos, el resultado fue perfectamente positivo. Luca Del Boro se llama el director del centro. Él es un ingeniero biomédico. Y el otro se llama, bueno, en todo caso, yo esperé que tuvieran su interés en industrializarlo, pero nunca lo hicieron. Doctor, y esa parte del apoyo al inventor, al investigador, eso que usted enmarca, una persona que por muchos años ha estado investigando, me consta la tenacidad y es un ejemplo también para esas personas que nos escuchan. El doctor Ramiro Vergara es una persona que está, o sea, así como los jóvenes de hoy, de los mucho más jóvenes que usted, que el mundo se les hizo pequeño. Yo he visto que usted está pendiente de lo que está pasando en Washington, de lo que está pasando en Europa, de las investigaciones, de las publicaciones. O sea, su mente es global o mundial, pero está en Colombia, ¿cierto? Y yo no sé hasta dónde está recibiendo todo el apoyo. Usted es una persona que nos habla de inteligencia artificial, que está emprendiendo, pero está recibiendo todo el apoyo que necesita como investigador, una persona que puede, y no sé si está claro, hago un paréntesis antes de que me conteste. Lo que usted está trabajando es un proyecto de escala mundial, es un proyecto de representar electrónicamente al cerebro, que yo sé por usted, porque a raíz de usted que conozco de esto, que ha habido pequeños intentos o pequeñas cosas que se han hecho sobre esto, pero de pronto con enfoques no muy exactos o no enfocados, o que no están tomando las cosas por el camino correcto. Sin embargo, y lo que he podido apreciar de su proyecto tiene todo el sentido del mundo, combinando esta parte electrónica y de los bits, los bytes, que a la larga es nuestro computador biológico humano, ¿no? Pero sí está recibiendo el apoyo. O sea, ¿por qué se podría hacer tanto si de pronto usted estuviera, me atrevo a decir yo, en otro país, de pronto recibiría mucho más apoyo del que está recibiendo hoy? ¿Y cómo puede recibir usted ayuda? ¿Qué necesita? Hay un montón de cosas que usted acaba de decir.
Entonces, voy a empezar por decirle que hemos demostrado que el cerebro es una verdadera máquina, una máquina mixta, biológica, ¿verdad? Lógicamente, pero todo lo biológico está al servicio de la electrónica. El cerebro funciona completamente sometido a la electrónica, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos permitió, y del conocimiento de su estructura, proponer entonces un dispositivo electrónico que se comporte igual que el cerebro humano, que pueda, digamos que ahora estamos hablando de los vehículos autónomos, pues nosotros ya tenemos diseñado el módulo de la visión, que puede ver igual que nosotros, puede calcular la distancia de un obstáculo, el tamaño, el color, la forma, la consistencia, absolutamente todo. Y eso incluye la parte del lóbulo frontal de la corteza cerebral, que es la que toma las decisiones. De tal manera que puede tomar la decisión cuando encuentre un obstáculo, ¿verdad? O sea, eso nos ha llevado a esa conclusión. Y tenemos trabajada ya la audición también. Tuvimos la oportunidad de que el proyecto fuera acogido por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia. Ya tenemos un acuerdo firmado ya con ellos para que el proyecto pueda ser acogido allá y pueda ser llevado a cabo en las instalaciones de la universidad. Pero no tenemos lo que usted estaba mencionando, la financiación por parte de la universidad. La universidad nos dijeron que ellos podrían participar en financiación porque han creado un fondo mixto entre profesores y la universidad, y que eso podría ser una fuente de financiación. Hemos hecho un contacto importante con el Ministerio de Comunicaciones porque el ingeniero jefe del proyecto, un excelente ingeniero, el profesor Luis Fernando Ríos, y exquisito matemático, porque esa parte de las matemáticas ha sido muy importante allí en esa investigación, pues tiene contactos allá y ya pues estamos tratando de acercarnos allá, pero propiamente financiación no. Y quiero completar de todas maneras la respuesta diciéndole que el único apoyo que he recibido en toda mi carrera de investigador vino de esos italianos de Milán. Después de ese ejercicio que tuvimos allá, nos mandaron 18.500 euros, que no era necesario retornar, era una donación que nos hicieron. Entonces, pero fuera de eso, no estamos recibiendo ningún tipo de ayudas, de filantropía o digamos, fuentes oficiales. Ahora estamos aspirando ahí que el Ministerio de Comunicaciones, porque está ese boom aquí en el gobierno. Este ministro está actuando por todos lados y se ve que tiene mucho respaldo económico porque está montando esas escuelas en todas partes, en todas partes de Colombia. Y entonces, pero hablando de inteligencia artificial, esa es un nivel de inteligencia artificial que se basa en los algoritmos matemáticos y que es más bien una manera de manejar los datos, un big data. Eso es lo que hace esta inteligencia artificial. Me baso en las publicaciones de Gary Marcus de Nueva York, profesor e investigador de la Universidad de Washington en la sede de Nueva York, que publica semanalmente, ¿no?, sobre ese asunto. En cambio, que nosotros estamos proponiendo es un verdadero dispositivo, ¿verdad?, que puede comportarse como el cerebro humano. Sí, no está simulando la lógica, sino que está simulando el comportamiento físico, electrónico, eléctrico de lo que está pasando allá en nuestro cerebro mientras hablamos, ¿cierto? Mientras puede tomar decisiones. Ese fue, digamos,
saber cómo el cerebro toma las decisiones, fue posible solamente por un trabajo multidisciplinar. Yo estuve presentando, explicándole a los ingenieros y al matemático cómo es que funciona. Y lo dijeron enseguida. Un circuito LC resonante. Esa es la estructura del lóbulo frontal de la corteza cerebral, que es completamente diferente de las otras áreas. Con base en eso es que el fragmento frontal de la lámina de la corteza cerebral, porque en realidad son dos láminas, un hemisferio es una lámina plegada. Entonces tiene la estructura para poder ser el coordinador del lóbulo temporal, donde está la audición, del lóbulo occipital, donde está la información luminosa, las imágenes, el lóbulo parietal, donde está la información táctil y térmica, pero también del lóbulo de la ínsula, donde está la información interna del cuerpo, la visceral, ¿verdad? Entonces, con base en ese circuito que resuena, oiga muy bien, este detalle que le voy a mencionar es que resuena con la misma frecuencia del campo magnético del planeta Tierra. Es la frecuencia de Schumann, se llama, descubierta hace mucho tiempo, que es generada por la corriente eléctrica que recorre el núcleo del planeta de un polo a otro y genera entonces un campo magnético desviado 90 grados de la dirección de la corriente. Claro, que es el pulso electrónico de los circuitos, prácticamente. ¿Sí? Entonces, ese dispositivo puede, y ya lo tenemos gracias a saber cómo es la estructura del cerebro, reproducirla electrónicamente. Bueno, Fíjense sí, que lo que usted dice, hay investigadores con recursos enormes. Yo tengo de ejemplo negativo, que es el proyecto Human Brain Project de Europa, dirigido por Henry McCrann, ingeniero, pero ingeniero biomédico, él estudió biomedicina también. 10 años trabajaron y en septiembre, este mes que viene, hace un año, que cancelaron el proyecto, porque no rindieron lo que se esperaba. Se invirtió una cantidad de dinero y no produjeron avances, no desplazaron la frontera de la ciencia. Sí. Entonces, bueno, acá sí hemos podido, ¿no? Con toda la... Ahora me quito ¿cómo es? El vestido de la modestia para decir que con recursos francamente impensables. Así es. ¿Verdad? Y los ingenieros que no sé cómo pude localizarlos, pues, los precisos, ¿verdad? Porque empezamos por la retina, le mostré cómo es un cono de la retina, mire, es así. El ingeniero experto en telecomunicaciones inmediatamente dijo, sí, es una antena helicoidal cónica, así como esas que yo uso en telecomunicaciones, es idéntico. Y entonces ya la tuvimos, ahí está el componente electrónico visión. Para el módulo de la visión. Interesante, ¿no, doctor? De verdad que aquí podríamos estar conversando porque lo he disfrutado mucho. Espero que las personas que nos están acompañando también lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y para mí siempre es una experiencia. Cuando comparto con usted aprendo mucho. Y le reitero, un ejemplo para todos nosotros que buscamos excusas a veces para no emprender por falta de apoyo o por falta de tiempo, o porque es que unos dicen que no es la edad, otros dicen que no es, en fin, cada uno se busca la excusa para quedarse y morirse en vida, ¿no? Tenía un amigo, un mentor, me decía que hay mucha gente que está muerta en vida, están esperando que deje de respirar para enterrarlos. Entonces, en cambio, hablar con usted me reconforta mucho de ver sus proyectos. Gracias. Y que yo tengo el compromiso con usted también, que una deuda de apoyarlo también con los organismos acá en Washington para que lo saquemos adelante.
Así que siga hablando, que está sí, diciendo sí, sí. que Que quede grabado, ¿cierto? Bueno, ya sacamos ABC, así que ahora vamos por el siguiente proyecto. Vamos. Yo sé que hay un esfuerzo muy grande de parte de todos ustedes y su equipo. Y bueno, quisiera dejarlo antes de terminar, que nos deje un mensaje, que nos deje una enseñanza o un compartir de su parte a todas las personas que nos escuchan y todos estos emprendedores que reciban de este emprendedor de 82 años, que nos da el ejemplo de que, y que van a ser muchos más, ¿no? Yo espero que por lo menos la edad de su padre, para que podamos ver el final de este descubrimiento, de esta implementación de este cerebro, de esta simulación, de este cerebro transhumanístico, que será una realidad sin duda en esta época donde más lo necesitamos, ¿no? Entonces, gracias, doctor Ramiro Vergara, por estar con nosotros en Top Latin Minds y pues aquí siempre a la orden. No, pues francamente muy agradecido por esta distinción de haberme invitado a participar, a compartir en este medio tan importante, tan famoso. No sé si lo merezco, francamente, pero bueno, sí, lo que más sentimos es ánimos para seguir adelante, ¿verdad? Y acuérdense que la humanidad ha hecho grandes progresos, la cultura ha tenido grandes creaciones, pero lo que falta por descubrir es muchísimo más de lo que hemos podido descubrir, de lo que hemos podido estudiar y entender. Y bueno, acuérdense, cada uno de nosotros tiene una mente almacenada en esa máquina mixta que es electrónica, biológica y electrónica, que es nuestra mente, ¿verdad? No tiene límites, pueden llegar hasta donde ustedes quieran. Y eso es lo que nos estamos proponiendo acá en Bogotá. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias, doctor. De verdad, un placer. Y bueno, a todos ustedes los esperamos en nuestro próximo capítulo de Top Latin Minds. Hasta pronto.